Bienvenido a su curso virtual de aritmética. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de promedios. Bien, vamos a ver pues nuestro aprendizaje esperado, el cual es conocer y calcular el promedio aritmético, geométrico y armónico. Utilizar las propiedades de los promedios en la resolución de problemas. Aplicar correctamente los promedios en problemas específicos. Vamos a ver pues la definición de promedio. El promedio de un conjunto de números es una cantidad que representa a dichos números, con la condición, ¿no?, y el menor y el mayor de estos números, ¿no? O sea, la condición es que esté entre el menor y el mayor de estos números. De la gran variedad de promedios que podemos calcular, en esta ocasión veremos el promedio aritmético, geométrico y armónico. Aquí en este gráfico me dicen, ¿no?, cuál será la estatura promedio de las personas. Observamos aquí que tenemos 6 personas, ¿no?, en el cual cada uno de ellos tiene diferentes estaturas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa el promedio? Es el dato que representa a cada uno de ellos. O sea, es un único dato que tiene que estar entre el menor y mayor dato, ¿no? Entonces, el promedio siempre está en este intervalo. Eso hay que tener en cuenta. Bien, vamos a analizar ahora el primer promedio importante, el promedio aritmético, o también conocido como media aritmética. Es el promedio que se obtiene al dividir la suma de todos los números entre la cantidad de los números, ¿no? O sea, significa pues, para yo poder hallar la media aritmética, sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad que son. Ejemplo, las edades de 5 profesores de aritmética son 40, 32, 54, 28 y 32. Calcule el promedio aritmético de estas edades. Bien, simplemente vamos a sumar todas esas edades y lo dividimos entre 5. Y pues me estaría dando como promedio 37,2. Ejemplo número 2. El peso promedio de 4 personas es 68 kilogramos. ¿Cuál será la suma de los pesos? Ahora por dato me dan ya el promedio, ¿no? Y me dicen que son 4 personas. Ahora me preguntan la suma de esos pesos de esas 4 personas. Sencillo. Sería pues peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4 entre la cantidad que viene a ser 4. Igual al promedio que vale 68. Si este 4 lo pasamos a multiplicar, pues me estaría dando la suma, ¿no? Entonces, pues yo puedo conocer ya la suma de los pesos de estas 4 personas, que va a ser 272. ¿Qué conclusión llego? Pues se puede concluir que conociendo la media aritmética y la cantidad de datos se puede hallar la suma de los números, claro. No, yo simplemente despejamos que este n que divide pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, por tanto, esto me estaría dando la suma de datos es igual al promedio por la cantidad de los datos. Vamos a ver el segundo promedio importante, el promedio geométrico, o también conocido como media geométrica. Es el promedio que se obtiene al extraer la raíz de índice n del producto de los n números. ¿Cómo se calcula? Pues tenemos que sacar la raíz enésima, o dependiendo de la cantidad de datos, y tenemos que multiplicarlos, ¿no? Vamos a ver este ejemplo donde me dice que halle el mg de los números 24, 36 y 30. Bien, o sea, sería sacar la raíz cúbica del producto de estos 3 números. Pero vamos de forma práctica a descomponer al 24, 36 y 30. Entonces el 24 me estaría quedando como un 2 al cubo por 3, el 36 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, por el 30 está descompuesto por 2 por 3 por 5. ¿Qué hacemos? Tenemos que juntar pues bases iguales, ¿no? Entonces me estaría quedando de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Que este radical va a ingresar a cada factor. Como ingresa a cada factor, ¿no?, me estaría quedando pues 2 al cuadrado por 3 multiplicado por la raíz cúbica del producto de 3 por 5. Y esto me estaría dando pues 12 raíz cúbica de 15. Bien, eso sería el promedio geométrico, ¿no? Ejemplo 2. Si el mg de 4 números naturales es 20, halla el producto de los números.
Ahora me preguntan el producto de estos números y me dan pues su promedio, ¿no? Entonces vamos a reemplazar aquí. Eso es lo que me están dando por dato, que el promedio es igual a 20. Si yo quisiera saber pues el producto de estos cuatro números, simplemente lo elevamos a la cuarta, ¿no? Elevando a la cuarta se desaparece esa raíz y aquí me estaría quedando 20 a la cuarta. ¿Y eso cuánto es? Serían pues 160.000. O sea, el producto serían 160.000 de esos cuatro números. ¿Qué se concluye? Se puede concluir que conociendo la MG y elevando a la cantidad de datos se puede hallar el producto de los dos números. Claro, ¿no? Por ejemplo, aquí lo elevaríamos a la n y también aquí a la n. Entonces eso pues lo que me está diciendo, ¿no? MG a la cantidad de datos es igual al producto. Promedio armónico o media armónica. Es el promedio que se obtiene de dividir la cantidad de números entre la suma de las inversas de dichos números. ¿Cómo se calcula? Pues ahora vamos a poner en la parte del numerador la cantidad de datos y en el denominador vamos a poner las inversas de aquellos datos, ¿no? Y haciendo esa operación me daría pues la media armónica. Ejemplo 1. Me piden el MH de los números 20, 12 y 30. Pues tenemos tres datos y las inversas pues sería 1 sobre 20, 1 sobre 12 y 1 sobre 30. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos multiplicar por 60 a ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador. Y me estaría quedando pues 180, abajo me quedaría 3 más 5 más 2. Y eso simplemente me estaría dando 18. O sea, la media armónica es 18 de 20, 12 y 30. Bien. Ejemplo 2. Hay el MH de 2, 6, 12, 20 y 110. Primero tenemos que encontrar cuántos números son, ¿no? O cuántos datos hay. Entonces vamos a expresarlo de esta forma. Mira, este 2 es un producto consecutivo de dos números. El 6 también, el 12 también, el 20 también. Y así hasta el 110 que es 10 por 11. Por tanto, ¿cuántos números hay? Pues hay 10 números, ¿no? Hay 10 números. Por tanto, lo voy a expresar de esta forma. ¿No? Lo expresamos de esta manera. No son las inversas, o sea, va a ser un medio más un sexto más 1 sobre 12. Y ahora pues lo voy a poner de esta manera, ¿no? Sí, lo voy a poner de esta forma. Y mira, ¿para qué? Para que poderlo transformarlo en una fracción, ¿no? Si nosotros trabajamos esto de aquí, serían 2 por 1 menos 1 sobre 2, ¿no? Aquí 1 por 3 menos 1 por 2 me da dando 1 y abajo se multiplican 2 por 3, está cumpliendo. ¿Y para qué? Porque se van a cancelar, ¿no? Que solo me va a quedar 1 menos 1 sobre 11. Ahí pues desarrollando me estaría dando el valor de 11. Bien. Propiedades de los promedios. Es importante saber estas propiedades, ¿no? En el cual dice si a un mismo grupo de números no iguales se calcula el M y el MG, se va a cumplir lo siguiente. El mayor promedio siempre va a ser la media aritmética y el menor promedio va a ser la media armónica. Entonces eso tienes que tener en cuenta para los problemas. Puede ser que me digan el mayor promedio vale tanta cantidad y el menor promedio vale tal, entonces se están refiriendo a la media aritmética y a la media armónica. Vamos a ver un ejemplo donde me piden hallar los tres promedios de 20, 16, 24 y 16. Haciendo pues la operación nos damos cuenta que el MA es el mayor promedio y el menor va a ser pues la armónica. Eso hay que tener en cuenta en los problemas. Ahora, se cumple que el MA y el MG es menor y el menor promedio va a ser el MH. Eso siempre se cumple. Propiedad número 2. Si a un mismo grupo de números todos iguales se calcula los tres promedios, ¿qué se cumple? Se cumple que como me dicen que son los mismos números, entonces el promedio va a ser ese mismo número. Ejemplo, me piden hallar los tres promedios de 8, 8 y 8. Son tres datos distintos. Trabajándolo pues efectivamente puedes comprobar que en cada uno de los promedios va a resultar igual, ¿no? Entonces esto se cumple para todos los datos iguales, todos, ¿sí? Todos. Basta que ahí sea un número diferente, ya no se cumplirá esta propiedad. Pasemos a la propiedad 3 donde dice solo para dos números, solo para dos números. ¿Qué se cumple?
si yo quisiera calcular para esos dos números, sería la semisuma de a más b. El mg es la raíz cuadrada de a por b. Y el mh pues es 2 y suma las inversas. Pero recuérdate que esto de aquí no lo puedes trabajar multiplicando 1 por b más 1 por a, ¿no? Y abajo los denominadores se multiplican a por b. Entonces haciendo pues extremos y medios, él sube y él se queda abajo en el denominador. Donde se cumple que, solo para los datos, ten en cuenta eso, que la media aritmética multiplicado por su media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Y también se cumple que la diferencia de esos dos números elevado al cuadrado es igual al producto de la media aritmética más la media geométrica por la media aritmética menos la media geométrica, ¿no? Y eso de ahí puedes recordarte que está formando pues una diferencia de cuadrados. Bien, es importante saber pues estas propiedades para la resolución de los problemas, sobre todo cuando son solamente de dos, ¿sí? De dos números, ¿no? Eso es la propiedad 3. Bien, en esta parte vamos a ver pues la variación de la media aritmética. Vamos a ver pues en qué consiste. Es la variación que puede sufrir el promedio aritmético de un conjunto de números porque algunos de ellos aumentan o disminuyen su valor. El cálculo de la variación de la media aritmética es de la siguiente manera. Bien, para yo poder calcular la variación, tengo que pues poner la cantidad total que se aumenta a los números menos la cantidad total que se disminuye a los números. Eso lo vamos a dividir entre la cantidad de los números. Además se cumple para yo poder obtener el nuevo promedio aritmético, va a ser igual al promedio inicial más la variación. Que hay que tener en cuenta que la variación puede ser positiva o puede ser negativo, ¿no? Eso va a depender. Ahora vamos a ver esta aplicación. Me dice que el promedio de edades de 20 personas es 16 años. Si a 10 de ellos se les aumenta 6 años a cada uno, mira, a cada uno se le va a aumentar 6 años y a los otros 8 personas se les disminuye 2 años a cada uno. ¿Cuál será el nuevo promedio de estos con estos cambios realizados? Resolución por dato. La media aritmética inicial es 16. Veamos la variación. A 10 personas le van a aumentar 6 años cada uno y a 8 personas le van a quitar 2 años cada uno. O sea, aquí tengo pues la cantidad que aumentan y la cantidad que disminuyen. La cantidad que aumenta van a ser 60, ¿no? 10 por 6 y lo que disminuyen serían 2 por 8, 16 y le ponemos menos. ¿Sí? Eso tienes que tener cuidado. No porque aquí es negativo, menos 2 lo vamos a tener que poner pues aquí. Si pones menos 2, esto se va a poner pues menos por menos más y pues no te va a salir de forma correcta. Simplemente ponlo y réstalo, no hay problema. ¿Y pero qué sucede si es que no hubiese pues por acá una disminución? Entonces simplemente sería 0, no hay ningún problema. Bien, entonces la variación sería 2,2. Entonces utilizamos la relación. Me piden cuál sería pues el nuevo promedio, el promedio final. El promedio inicial pues va de 16, la variación es 2,2 y pues el promedio final es 18,2, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Velocidad promedio. La velocidad promedio es aquella que tiene un móvil en un intervalo de tiempo dado. También se le llama velocidad media y se calcula de la siguiente manera. La velocidad promedio es distancia sobre tiempo, distancia total sobre tiempo, ¿no? Eso lo podemos pues tener en cuenta lo trabajado en física, ¿no? MRU. Aplicación. Un auto recorre un circuito que tiene la forma de un triángulo equilátero con velocidades 48, 72 y 36 km por hora por cada lado. Halla la velocidad promedio en todo su recorrido. Bien, darnos cuenta aquí que este móvil va a recorrer pues un trayecto de forma triangular, el cual pues es de sus tres lados iguales. Entonces vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente. Recuérdate que la velocidad promedio es la suma de todas las distancias entre los tiempos. Pero si nosotros analizamos el tiempo, ¿cómo lo puedo encontrar? Pues el tiempo lo puedo encontrar entre distancias, ¿sí?, sobre velocidad. Aquí también lo mismo, tiempo 2 sería distancia sobre velocidad, que es 72. Y lo mismo aquí, si yo quisiera encontrar el tiempo 3 sería distancia sobre velocidad. Entonces me estaría quedando de esta forma. 3D, y aquí serían pues d sobre 48 y d sobre 72 y d sobre 36. Mira qué puedo hacer, puedo simplificar los d. Y mira, y eso ya es pues un promedio conocido, que es el armónico.
Por tanto, si los tramos son iguales, ¿sí? Si la distancia de recorrido son iguales, la velocidad promedio automáticamente es aplicar el MH a las velocidades, sin ningún percance, ¿no? O sea, de frente aplicamos el MH. Bien, eso solo es cuando los tramos de recorrido son iguales. Pasemos pues a la media ponderada o promedio ponderado. Es un procedimiento en el cual está definida como la suma de los productos entre cada número y su peso o ponderación, dividida por la suma de las ponderaciones. Tener en cuenta que peso o ponderación pues es el valor, ¿no?, que tiene ese dato. Vamos a poner aquí que serían los números y serían sus pesos o valores, ¿no?, o ponderaciones. Bien, ¿qué nos queda? ¿Cómo se calcula el promedio ponderado? Simplemente hay que multiplicar el peso por el número, ¿no? Y se divide entre la suma de los pesos, como podemos observar. Aplicación. Las notas que tuvo un estudiante en un semestre de la universidad se representan en el siguiente cuadro. Determine su promedio ponderado. Bien, fácil, ¿no? Tenemos la nota y tenemos crédito. Bien, cuando son con respecto a notas, el peso es sinónimo de crédito. Los créditos son aquellos, ¿sí?, valores que representan las horas de estudio de un cierto curso en la universidad. O sea, profesor, que el dibujo de ingeniería tiene 4 de crédito, o sea, quiere decir que es un curso en el cual pues por lo menos tiene unas 6 horas de estudio, ¿no? Algo por ahí. Bien, vamos a ver pues el cálculo. Simplemente aquí sería multiplicar nota por crédito, entre la suma de los créditos o también pesos. Y eso pues me estaría dando 12,9 como promedio ponderado. Bien, eso sería con respecto a la parte teórica del tema de promedios.